quiero tratar la UNI en tres épocas. La primera, en relación a lo que llama López Soria, y me parece muy bien dicho, la época fundacional. En la época fundacional tenemos el rectorado, o el directorado, porque no se llamaba rector, era director, de Habich. Luego voy a referirme con más brevedad a un momento especialmente simpático, digamos, de la historia de la UNI desde mi óptica, que es la reforma de 1946. Y después hablaré de lo que yo considero los tiempos recientes, digamos, ¿no? De los 80 para ahora. No tan recientes, porque ustedes no los han vivido todo, pero esto desde una óptica general histórica creo que se puede decir que son tiempos recientes. De la época fundacional, lo que quiero destacar es la relación que tuvo la Escuela de Ingenieros con el Estado y con el mundo de la producción. Creo que no se exagera si se dice que en ese periodo la Escuela de Ingenieros fue realmente funcional a los requerimientos del Estado y de la producción. O sea, tenía una relación muy estrecha y además muy importante para las necesidades del país y del Estado, a tal punto que tenía perfecta lógica que el director de la escuela lo designe el presidente de la República, ¿no? O en todo caso el ministro, primero de Educación y después el ministro de Fomento, tuviera un papel muy importante. Es decir, para el Estado peruano, la Escuela de Ingenieros era cosa de primer orden. Un tema de los que tenían que tratarse en el gabinete y discutirse a nivel de los grandes temas del país. No es por eso tan sorprendente que tengamos una imagen de don Andrés Avelino Cáceres, ¿no?, ingresando al local de la entonces escuela en lo que conocemos ahora como Casona de San Marcos. En una de las partes funcionaba la escuela, entonces ahí está ingresando, ¿no? Y también, por supuesto, todos lo sabemos, que el propio Pardo Lavalle estuvo presidiendo la ceremonia de inauguración de la escuela. ¿De dónde viene esta vinculación? Manuel Pardo Lavalle encabeza lo que se llama el primer civilismo, ¿no? Y el primer civilismo es un civilismo que contradictoriamente podríamos llamar de oligarquía reformista. Uno diría que no puede haber como haber una oligarquía reformista, pero sí lo es, ¿no? Es decir, Pardo Lavalle era el hombre más notable de la oligarquía peruana de ese momento y era a la vez un hombre de ideas en conflicto con muchos otros integrantes de su grupo social. A tal punto que su principal propuesta económica era paguemos impuestos. En los tiempos de la riqueza aduanera era tal la abundancia del Estado que hasta cierto punto éramos como Arabia Saudita en un cierto periodo. Es decir, en Arabia Saudita hasta hace pocos años no se pagaba impuestos, porque el Estado tenía tanta plata que más bien repartía. Con mucha razón, Pardo Lavalle desde el año 60, de la época de su revista de Lima, decía: esto es una insensatez, el guano se va a acabar y no puede ser que el Perú sea el único país del mundo, o por lo menos uno de los muy pocos, donde las cosas son al revés. En vez de que la población ponga su dinero para que el Estado funcione, el Estado reparte dinero. Como estamos mal, ¿no? Y cuando llegó a ser presidente Pardo, en 1872, él propuso, como lo había hecho el año 1967, cuando era ministro en la llamada dictadura de Prado, bueno, que se pague impuestos. Y en ese punto, todos en el Congreso y en la mayor parte de los sectores con capacidad de decisión
tenían un consenso unánime: no, por favor, impuestos no. Todo puede pasar menos que paguemos impuestos. Y no se lo aceptaron. Y fue por eso que el propio Congreso estuvo de acuerdo en crear el estanco del salitre, para tener un ingreso alternativo. Y estanco significa que el gobierno se encarga como único capacitado para ello de comercializar, ¿no? Y como eso tampoco funcionó, se procedió al intento de la nacionalización del salitre, que ustedes recordarán, ¿no? Pero eso fue como alternativa de segundo lugar que tuvo que intentar implementarse con pocos resultados, porque la verdad es que la gente no quería pagar impuestos. ¿Cuándo pagaron impuestos los señores poderosos del Perú? Cuando el señor Lynch ocupó Lima y estableció el sistema de cupos, y ahí sí no había vainas, tenías que pagar los cupos, ¿no? Pero de buenas maneras. La gente que tenía dinero, los grandes comerciantes, los grandes dueños de tierras, los mineros, que eran la gente acomodada, ¿no?, veía como muy razonable no pagar impuestos a la renta, ¿no? En todo caso, los impuestos que quedaban, porque gracias justamente a la riqueza del guano, se había eliminado el ingreso seguro del Estado, que era la contribución indígena, ya no había, ¿no? Y eso benefició naturalmente a la población indígena. El único ingreso importante que le quedaba al Estado era el costo de importar y de exportar, ¿no? Impuestos al comercio internacional. Pero pagar impuestos sobre lo que se gana les parecía algo descabellado. Entonces, ese era el tipo de personaje, Pablo Lavalle. Un hombre que era justamente de ese grupo oligárquico dominante, pero con una buena preparación en economía en Europa. Él fue uno de los pocos, el otro, un número cortito, fue Juan Bustamante, del cual quisiera hablar, pero no puedo porque no hay el tiempo. Uno de los pocos peruanos que yendo a Europa, aprovechó su visita a Europa y sacó buenas lecciones, ¿no? Entonces, él realmente tenía un proyecto de características burguesas, ¿no? O sea, en un país donde el capitalismo estaba muy débilmente desplegado, ¿no?, donde prevalecía en el campo formas de producción precapitalistas, preburguesas, es decir, por un lado la comunidad campesina, que es obviamente precapitalista, pero por otro lado la propiedad terrateniente de los así llamados gamonales, ¿no?, era la mayor parte de la propiedad en el campo. Y el campo era la mayor parte del PBI peruano. Entonces el capitalismo estaba débilmente desplegado en el país. Y la propuesta de Pardo era fortalecer el capitalismo peruano. En ese sentido era un hombre de ideas avanzadas. Dentro de su concepción, evidentemente se requería que hubiesen profesionales de la ingeniería. Ya se había pensado en esto desde los años 50, justamente con la riqueza guanera que comienza más o menos en el 45, pero él lo toma muy en serio y desde que se hace cargo del gobierno en el año 1872, como ya dije, con un aliado que era el señor Habich y otros más. Es importante anotar acá que gentes muy inteligentes, muy capaces, europeas, que vivían en Perú, eran admiradores de Pardo. Uno de ellos era Habich y otro era Raimón, ¿no? Los dos estaban convencidos de que Pardo representaba las ideas de avanzada de su época, ¿no? Y bueno, pues con el apoyo de Habich y otros, él finalmente logra fundar la Escuela de Ingenieros en 1876. ¿Y qué escuela de ingenieros es esa? Es importante destacar que en un reglamento publicado meses antes de que se iniciara el trabajo de la escuela, se dice específicamente que no solamente va a dedicarse al tema de la minería y de la agricultura, de la minería y de la construcción civil, ¿no?, sino que
también va a ocuparse, dice, de la industria siderúrgica y de la química. Afirmación notable, porque siderúrgica y química eran cosas pues súper avanzadas en ese momento. Era como ahora hablar de este descubrimiento reciente de 1 o 2 años, donde se puede sacar partes de un gen y ponerlos en otro lado, que va a llevar literalmente a producir seres vivos de una nueva forma, ¿no? Algo así, era lo verdaderamente nuevo y estaba en la mente, ¿no? Además, como destaca López Soria en su Historia de la UNI, la idea era formar directores, no empleados, no ingenieros para que vayan a recibir órdenes, sino jefes de empresas que se hagan cargo del avance capitalista en el Perú. ¿Cuál era la relación institucional? Ya no en la época de Pardo, sino después de la terrible ocupación. Yo no hablo de guerra con Chile, hablo de segunda invasión chilena, la gran invasión, que es en 1881, 1884. Bueno, después de la invasión chilena, viene el periodo de Cáceres, pero luego viene, desde 1895, el segundo civilismo. Este segundo civilismo es distinto del primero. Se construye, desde mi óptica, sobre la base de una profunda derrota del campesinado, ¿no?, durante la invasión chilena. Derrota que es actuada pues, por el traidor Iglesias, lógicamente, ¿no?, pero que desgraciadamente termina por ejecutar el propio Cáceres, ¿no? Por eso dice Basadre, no sé si ustedes lo habrán oído decir, en una de sus frases más terribles, dice: ojalá que Cáceres se hubiera muerto en Huamachuco, ¿no? Si hubiera muerto en Huamachuco, pues tendríamos un héroe completo, ¿no? Lamentablemente sobrevivió y fue presidente, ¿no? Pero bueno, esto viene la derrota del campesinado y este segundo civilismo es un civilismo ya no reformista en el sentido que lo pensaba Pardo, sino muy conservador. Sin embargo, aquí no voy a poder entrar en los detalles porque no es el tema de la exposición, sin embargo, pese a ser un civilismo conservador, mantiene respecto a la escuela de ingenieros una política de compromiso, ¿no? Y una de las pocas cosas que puede decirse que representan un cierto ímpetu de avance en el periodo del civilismo, de 1895 hasta la llegada de Leguía, es precisamente la escuela de ingenieros. Bueno, ¿cómo se hace en este periodo la relación institucional entre el Estado y la escuela? Hay dos niveles. Uno es el llamado órgano de perfeccionamiento, ¿no?, un comité de perfeccionamiento. Este comité, vean ustedes, está compuesto por el ministro del sector, primero ya dije educación, después fomento, el director de la escuela, los profesores y, aquí lo interesante, entre 3 y 6 empresarios. Algo que siempre nosotros decimos, qué bueno que hubiese una alianza Estado, academia, empresario. Allá bien. Ahí funciona. ¿Cómo era la dirección concreta de la escuela? Como ya mencioné, es el Poder Ejecutivo el que nombra al director de la escuela. Y el director gobierna junto, bueno, con los profesores de la universidad. Pero la orientación general la da esta alianza entre el Estado, los ingenieros y los empresarios. ¿Cómo se enseña? ¿Qué se enseña? Desde un inicio, como ustedes saben, hay ingeniería civil y ingeniería de minas. Son nuestras especialidades fundadoras. Pero cuando voy y conduzco una ceremonia de minas, digo, esta es facultad fundadora, ¿no? Y lo mismo cabría decir en civil.
Pero en los primeros años del siglo XX se forman otras especialidades, industriales en 1901 y eléctrica en 1903. No llegan a funcionar propiamente, pero hay esa intención, incluso se crean instancias para que funcione, en fin. Como dice López Soria, el periodo del que estamos hablando permite formar en la escuela personas realmente muy capacitadas para la función, como digo, no solo de aplicar su ingeniería, sino formadas para conducir empresas, para hacerse cargo ellos de la expansión del capitalismo en el país a través de empresas que sean modernas y sean parte del mercado, ¿no? Para eso están formados, para eso están preparados, el impulso inicial de la escuela. Es una escuela donde hay un espíritu de exigencia desde el inicio. Y cuando se funda la escuela, en 1976, vienen, porque ese fue el criterio de su fundación, egresados de San Marcos. Gente que ya había estudiado en San Marcos en la especialidad de ciencias en San Marcos. Pero Javits y los profesores de la escuela se oponen a que entren de frente. Dicen, no, ustedes ya habrán estudiado ciencias, pero ingeniería es otra cosa. Que tienen que primero que pasar por años preparatorios acá, así nomás no van a entrar. Y obligan a los señores de San Marcos a hacer estudios preparatorios, porque piensan que la ingeniería requiere un nivel de preparación muy alto. Y nada menos que don Federico Villarreal, ¿no? Tiene que hacer esos estudios, porque es el nivel de exigencia. Y los estudios se hacen en dos partes, los llamados estudios preparatorios, que pueden ser de 1 o 2 años, y los estudios de especialidad, que son de 3 años. La exigencia no solamente es muy grande a la hora del ingreso, sino que hay un límite de tiempo para concluir los estudios preparatorios. Si no se termina todos los cursos en 4 años, ya no se tiene derecho a continuar. O sea, sale, ¿no? O sea, hay un límite. Usted tiene 1 año, 2 años y hasta 4. Pero más de 4 no puede ser. Y si no logró aprobar en 4 años, bueno, gracias. Se ve que no está preparado para estudiar acá, ¿no? Eso se nota claramente en la relación de alumnos del año 1905. Había 93 alumnos en preparatoria y solo 67 en especialidad. O sea que un 28% no había, digamos, calificado, ¿no?, para llegar hasta los estudios de especialidad. Sobre todo en la época de Ford, que como ya dije, pasó un poco en la intervención preliminar, fue el segundo gran director de la escuela. Hubo un espíritu de disciplina muy estricto, ¿no? Había una famosa campana en el local de Espíritu Santo, que fue el segundo gran local, y ni profesores ni alumnos podían entrar después de que tocase la campana. O sea, no era que el profesor podía llegar a la hora que quisiera, que media hora, disculpen jóvenes, pucha, se me hizo tarde. No. Si pasaba la campana no entraba el profesor, simplemente. Porque ahí estaba el director, que estaba en la puerta esperando a que llegue, ¿no? Él mismo en persona, por lo menos en ocasiones, ¿no? Y bueno, pues la gente tenía que llegar, ¿no? Y entre los alumnos sancionados estuvo el hijo de Grau y el hijo de Javits, ¿no? Estuvieron los dos. O sea que la disciplina era realmente aplicada, ¿no? Aquí, hijo de Grau, bueno, pues qué pena, el señor lo ha cumplido. El hijo de Javits, nada menos, también, ¿qué haremos? Lástima, porque aquí la disciplina es para todos. Entonces un nivel de exigencia y de orden que iba de la mano
con la enorme oportunidad que significaba estar en la escuela. ¿Sí? ¿Quiénes entraban a la escuela? Tenemos una foto que está ahora acá al costadito, la hemos puesto enorme, ampliada, de Habich, con todos los miembros de la escuela. ¿Qué año habrá sido? No sé, fines del siglo XIX, comienzos del XX. Para empezar, todos son varones, no había una sola mujer. Lamentablemente, la visión machista imperaba, por supuesto, ¿no? Pero tampoco hay, por supuesto, ninguna persona que uno pueda decir esto de origen campesino. Eso no hay, obviamente, ni remotamente, ¿no? La gente que logra entrar a la escuela son de las capas medias acomodadas para arriba que están en la ciudad. Esos son los que entran a la escuela, ¿no? Parientes de los altos funcionarios, parientes de los propietarios de empresas, ese tipo de gente entra. Y que sabe que entrar a la escuela es el camino para seguir y mejorar la estela de sus familias. O quizás abrirla, quizás son los primeros, pero se van a incorporar a la élite de la sociedad, ¿no? Entonces, bien vale estudiar bastante, esmerarse, tiene sentido, ¿no? Y aunque no es el tema de mi charla, no quiero dejar de mencionar al señor Grieve. El ingeniero Grieve es un personaje extraordinario de este periodo. Si tuviéramos que escoger un tercer personaje para colocar su monumento acá en la UNI, después de Habich y Pardo, que están pues a los dos laditos del pabellón central, tiene que ser el señor Grieve. ¿Quién fue Grieve? Grieve hizo un auto completito, salvo las llantas que la trajeron de Francia, según tengo entendido, pero sobre todo el motor, que era lo más importante, con las manos de Grieve. Él era famoso porque andaba siempre con los brazos llenos de grasa, entonces la gente no podía dar la mano. ¿Por qué? Porque él era verdaderamente apasionado de la ingeniería y todo el día estaba con las manos, digamos así, en la masa, con sus maquinitas, sus partes de aparatos, en fin, llenas de grasa, pues ¿qué podía hacer de otra forma? Este buen señor hizo algo equivalente a lo que podría ser hoy, digamos, que algún ingeniero de la UNI diseñe un robot inteligente que sea equivalente a lo que se están haciendo en estos mismos instantes en Japón, en China o en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Que tenga esas mismas prestaciones, ¿no? Por supuesto que no lo hay en este momento, que yo sepa no hay, pero ese tendría que ser nuestro ideal, ¿no? El ideal de Grieve está en la tecnología de punta del mundo. Esa era la escuela de los primeros años. Díganme ustedes si no tenemos mucho que aprender. En mi opinión, sí, ¿no? Bueno, vamos ahora al segundo momento que me interesa. Yo he publicado recientemente un artículo que les he enviado a ustedes que se llama Adolfo Córdoba, estudiante, ¿no? Y este mismo artículo, bueno, tuve ocasión de enviárselo al mismo arquitecto Córdoba hace poco, después de que vino al diálogo sobre el diálogo que hicimos en torno al famoso encuentro entre Vargas Llosa y García Márquez, y me contesta el arquitecto Córdoba, me ha hecho sonrojar, me dice esto, de las cosas que dice usted de mí. Pero el propósito, por supuesto, no ha sido hacerlo sonrojar. Yo hablo bien de él porque es un modelo de estudiante. En mi opinión, un modelo imperecedero, ¿no? El señor ya tiene más de 90 años en este momento, sigue perfectamente lúcido y encabezó la reforma de la UNI, ¿en qué año? 1946. Imagínense si no ha pasado ya bastantes añitos. Pero les exhorto, les propongo, estudien ustedes ese momento de la historia de nuestra casa de estudio. Y qué bueno que el actor principal está vivo. Vayan, busquen al arquitecto Córdoba. Él no está débil, ni mucho menos. Está perfectamente capaz de hablar y puede ser una importante y valiosa experiencia para ustedes ahora. ¿Cómo fue la reforma de 1946?
La guerra mundial, ustedes saben, fue una cosa espantosa y fue derrotado el fascismo. En 1946 es la posguerra y hay todo un clima de búsqueda antidictatorial, antiautoritaria en el Perú. Se hace una alianza entre el partido aprista, el partido comunista y otros sectores críticos en ese momento, la única en la historia. Nunca antes ni después se aliaron apristas y comunistas en una sola propuesta política. Y gracias a esa alianza salió presidente el señor Bustamante Rivera. En ese clima es que se produce la reforma de la Escuela de Ingenieros. Porque hay una reforma universitaria y hay un artículo que dice refórmese la Escuela de Ingenieros. Y bueno, pues esto no dice más, así que hay que ver cómo vamos a reformar. Y había un jovencito, muy joven, etc., porque aquí digo, ¿no? La trayectoria del joven Adolfo Córdoba, entre sus 18 y 23 años, se caracteriza por su determinación e intensidad extraordinaria. Este joven Adolfo, de 18 a 23 años, tiene un grupo de amigos. Él es, por así decirlo, el amigo relativamente pobre, porque viene de una familia sin propiedades, sin un lugar en la élite, pero sus amigos sí, hay varios que son gente de las más altas esferas del poder económico, ¿no? Y gente, por lo tanto, acostumbrada a viajar al extranjero, a recibir información de primera mano. Entonces ellos, con esa capacidad que les da el estar en contacto con las ideas más avanzadas de su tiempo, se animan, ¿no?, a proponer cambios en la universidad. Hacen toda un cambio de la docencia. O sea, proponen y logran que queden canceladas todas las plazas, o sea, todo profesor queda sin puesto. Y se hace concurso nuevo al 100% para todos los profesores. Imagínense la transformación colosal que se implica. Ahora me temo que prácticamente, bueno, no sé cómo se haría, pero imagínense, todo profesor queda afuera. Y vamos a volver a hacer un análisis a ver quién entra y quién no entra. De esa magnitud fue la reforma. ¿Y quiénes entraron? Entraron gente de primera, entre ellos don Fernando Verón de Ferro o Mario Samamé. Esa gente fue incorporada en la reforma del 46. Adolfo Córdoba y los líderes, jóvenes líderes de ese momento, supieron hacer una buena alianza con sectores de profesores. Claro, hay un momento en el cual todos quedan sin plaza y hay que ver quién se queda, pero ellos ya tenían una alianza muy buena con los mejores profesores. De tal manera que la gente que era capaz sabía muy bien que no estaba peligrando su puesto, ¿no? O sea, que esto no era un grupo de estudiantes locos que vienen a tener sus compinches políticos. Esa no era la idea, ¿no? La idea era realmente conservar los buenos profesores y traer otros buenos a la universidad. Eso era un criterio académico, no partidista ni político, ¿no? O sea, no era la intención. Y Córdoba supo hacer una especie de juego, Córdoba y sus amigos, donde mantuvieron al APRA a distancia, porque el APRA quería zamparse, no le permitieron, ¿no? Y por supuesto estaban muy lejos de esto, pensar porque el comunismo entra a la universidad. Esa no era su intención. Las ideas de Córdoba y sus amigos eran básicamente antidictatoriales, antiautoritarios. O sea, ese era el concepto que ellos manejaban como orientación política, por así decirlo.
de este grupo, o por iniciativa de este grupo, surgen además dos propuestas académicas y culturales. La primera es la introducción del modernismo arquitectónico. Es decir, ellos están en contra de que la arquitectura peruana se caracterice por poner adornos de tipo incaico o de tipo colonial, ¿no? Ellos quieren traer al Perú la arquitectura que estaba haciéndose en todo el mundo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La posguerra, para ser más preciso. Ideas modernistas. A partir de eso surge un movimiento cultural que se ha llamado la agrupación Espacio. La agrupación Espacio es realmente importante, no solo en arquitectura, en música, en pintura, en todos los ámbitos de la creación. La agrupación Espacio tiene algo que decir. Y cerca de la agrupación Espacio están gente tan notable como Cislo, por ejemplo, que también está vivo y él también lo puede buscar. Gracias a ese punto de partida es que en los años 60 en la UNI surge también otro movimiento político. Bueno, ustedes saben pues que Fernando de Belaúnde, cuando hace su movimiento, que es lo que va a hacer después Acción Popular, bueno, lo hace en parte con sus alumnos de acá, de la Facultad de Arquitectura. Pero también en la UNI tiene mucha parte el llamado movimiento social progresista. ¿Qué es el movimiento social progresista? Es un movimiento socialista, no marxista-leninista, pero sí socialista, que propugna hacer pues grandes cambios históricos en el país, ¿no? Grandes reformas, pero no un sistema dictatorial. Se está muy lejos de proponer lo que propone el marxismo-leninismo, la dictadura del proletariado. Y tampoco propone, por supuesto, la lucha armada para tomar el poder. Algo así como un socialdemócrata. Yo diría que en cierta forma tiene cercanía con las corrientes socialdemócratas, pero es autónomo con respecto a la historia de la socialdemocracia internacional. No. Me parece que está más bien vinculado a todo un esfuerzo de la juventud de los años 50 y 60 que cuestionaba el sistema oligárquico, cuestionaba las formas de propiedad de la tierra arcaicas, que rechazaba la dominación estadounidense sobre el país y esto quería levantar banderas que ellos consideraban de justicia social, ¿no? Si uno les hablaba de justicia social, estaban de acuerdo. Si les hablábamos de planeamiento, estaban de acuerdo, ¿no? Organizar desde el Estado grandes tareas para el desarrollo del país, ¿no? Un espíritu planificador que ahora, por supuesto, nos parece incomprensible, pero en ese momento